El manto opaco de la noche acaba de quebrarse y las primeras luces clarean el horizonte silencioso. El bosque de Muniellos, en el corazón de Asturias, se dispone a reiniciar su diario ciclo, denso en acontecimientos, distinto en cada fase del día. Son las 24 horas del bosque. Amanece sobre los boscajes de Muniellos. El sol está a punto de asomarse tras el collizo y le precede todo el espectro de los tonos naranjas que marcan sus tintes sobre el telón del cielo. Al entreclaro se distingue la silueta poderosa y desafiante del urogallo, que proclama al aire su canto nupcial, la seca llamada que será recibida por la hembra. Cuando el sol emerge sobre la bóveda del bosque, este recobra toda su luminosidad. Al contacto de los rayos primerizos, aún débiles, va a reanudarse la actividad biológica, produciéndose importantes y cruciales sucesos para todos los seres vivos. Bajo el influjo de la radiación solar, se funden las escarchas esparcidas en cada hierba, en cada planta. Con las primeras luces, el bosque se llena de sonido. Son los pájaros de la masa forestal, el ejército de avecillas que, además de festejar la mañana, están llamando ansiosamente al sexo opuesto y marcando las fronteras de sus territorios, de modo que cada ave posee su propia y exclusiva parcela de terreno en la que se alimenta, lo que evita la sobreexplotación de los recursos del bosque. Franqueada la mañana, el sol no es ya la macilenta esfera de hace unos minutos, sino el astro poderoso, a quien corresponde poner en marcha la gigantesca maquinaria del bosque. El más importante de los procesos que ahora tienen lugar es el de la fotosíntesis. Las hojas, al captar la energía del sol, se comportan como minúsculas pero acabadas fábricas. Reciben el agua impulsada hacia arriba por las raíces y la descomponen reteniendo el hidrógeno y evaporando el oxígeno. La savia que asciende por los conductos interiores del árbol es como el combustible que alimenta el proceso, llegando a lo más extremo del árbol, por alto que sea. El bosque es, pues, una silenciosa máquina en cuyo trabajo libera grandes cantidades de oxígeno, el más indispensable de los elementos para las criaturas vivas. El sol mañanero emite rayos más cálidos y despierta al lacértido, entumecido hasta estos momentos por el frescor de la noche.
También calienta el organismo de la víbora de Seoane, a quien el frío y la oscuridad han mantenido agarrotada bajo las piedras. La víbora se despierta hambrienta y su primer objetivo será alimentarse. El pequeño ratón de campo, dedicado a su aseo, ignora el peligro que le acecha. La figura que se acerca silenciosamente, avanzando milímetro a milímetro. Los robles, actores principales de la fronda de Muniellos, a media mañana recuperan toda su lozanía. Realmente el roble es uno de los árboles más beneficiosos que existen, porque además de proveer a sus propias necesidades, atiende solícitamente al resto de los inquilinos vivientes que lo acompañan. Al contrario que el haya, no atesora para sí la luz solar, sino que la filtra generosamente, permitiendo la formación de un apretado sotobosque. Al abrigo de la espesa maleza del sotobosque, medra una miríada de seres grandes y pequeños. Bajo el robledal prospera la vida. El roble es, además, el más eficaz protector y creador de suelos, y el terreno bajo él es sin duda el que sustenta mayor carga orgánica. Al mediodía, el bosque se torna más silencioso. Los rayos del sol se proyectan en perpendicular y se crea un ambiente más bien caliginoso, porque la evaporación del agua por las hojas alcanza su apogeo. Pero en el agua, las cosas son distintas. A lo largo de la mañana, el sol ha ido calentando el líquido y reactivando la vitalidad de los organismos sumergidos en él. El bicherío acuático menudea ya sobre el cascajo del fondo. De su escondite de guijarros, fabricado por ella misma, sale la larva de frigánido para abastecerse. La larva de la libélula, temible personaje del diminuto mundo subacuático, se prepara igualmente para la caza, topándose con una buena despensa de renacuajos. Claro que todos ellos tendrán que guardarse de unos cazadores de mayor envergadura y no menos hambrientos, los tritones.
Los insectos acuáticos son solo una parte de la mucha riqueza orgánica que contienen los ríos forestales, impagables exportadores de la densa sustancia boscosa. En efecto, tras la caída otoñal de las hojas y su posterior descomposición, la materia vegetal se convierte en humus. Una parte de ella se reincorpora al suelo del bosque, pero otra permanece sobre él. Y cuando se prodigan las lluvias, es arrastrada ladera abajo hacia las vaguadas. Finalmente, el humus alcanza la corriente y es transportado por ella. Por eso, los arroyos que salen del bosque contienen una preciosa carga de sustancia orgánica, de nutrientes, que enriquecerán los campos labrantíos cuando sean regados. También al mediodía, cuando el sol alcanza su cenit, obliga a sudar a las flores, a expulsar sus aromáticos efluvios, lo cual será utilizado por las plantas para la fecundación. El aroma y el color atraen a las legiones de insectos voladores que al posarse de flor en flor van sembrando en ellas el agente procreador, el polen. Estratégico ardid el de las plantas para asegurarse la sucesión. Uno de los colectivos más utilizados por el mundo vegetal para esta función es el de las mariposas, cuya variedad en muniellos es exuberante. Estas floras vivientes atraviesan dos fases de su vida curiosamente contrapuestas. Primero, como orugas causan graves daños a la vegetación, pero luego, cuando se transmutan en mariposas, compensan los perjuicios con su indispensable función fecundadora de las plantas. La tarde en el bosque. Una copiosa lluvia ha golpeado contra la hojarasca, tras la cual el ambiente en la espesura se vuelve más diáfano. Algunos seres se muestran especialmente querenciosos de estos momentos y se prodigan sobre el suelo humedecido, como la babosa. También el sapo sale de su cubil, una pequeña oquedad entre las hojas. No soporta la seca y ahora disfruta de la fresca atmósfera del bosque recién regado por la lluvia. Se conoce bien la enorme influencia que el bosque ejerce sobre el clima al que atempera en sus rigores. La masa arbórea dulcifica el frío extremo, propio de los parajes descubiertos, y suaviza con su sombra y su humedad la reciedumbre de los calores estivales, evitando las peores sequías. Además, las frondas elevan una columna de aire frío hacia la atmósfera. El aire que pasa sobre el bosque se enfría bruscamente. Su humedad se condensa en forma de nubes y se precipita la lluvia. La familia de osos inicia ahora su vagabundeo. Obligados por el continuo acoso de que son objeto, rehuyen las horas diurnas,
habiendo trocado sus costumbres, convirtiéndose en seres noctámbulos.